Bill, qué buenas lecciones hemos aprendido del peor rey de Judá, de Manasés. Y allá me prometes otra lección hoy acerca de él. Yo estaba pensando en gente mala que se arrepiente. Ujú. Yo conozco algunos que en la cárcel, después de haber hecho cosas feísimas, se arrepienten, hasta se bautizan, llegan a ser cristianos. Ahora, eso no significa que pueden salir de la cárcel. Tienen que cumplir su deuda a la sociedad, como a veces decimos. Pero en vez de ser una maldición, llegan a ser una bendición, aunque sigan sufriendo algunas consecuencias. Así pasó con Manasés, ¿verdad? Sí, sí, sabes, hablamos de Manasés como uno de los peores reyes, y yo creo que él fue uno de los peores, y en otro sentido, uno de los más tarde en su vida, quizás uno de los mejores, aunque simplemente estaba removiendo sus propios pecados, pero Manasés se arrepiente, y hablamos la semana pasada, terminamos en el versículo 16 en propósito, que dice que él ordenó a Judá a que ellos sirvan al Señor Dios de Israel. Pero bueno, quiero que leamos el próximo versículo para ver qué sucede y después hacer algunas aplicaciones de la vida de Manasés o de lo que sucede después de la vida de Manasés. Muy bien, entonces, aunque él hubiera limpiado el templo, botado los ídolos y todo eso, aunque hubiera hecho todo lo correcto, dice versículo 17, es lo que quieres, ¿verdad? Y después el versículo 22. Sin embargo, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios. Y 22 habla de Amón, el hijo de Manasés. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. Las cosas vuelven mal otra vez. Werner, tantas personas dicen, no, no, yo me voy a arrepentir, pero lo voy a hacer más tarde. Y el asunto de eso no es que Dios no te pueda perdonar. Yo tengo confianza de que Manasés está, está en el cielo con Dios. Porque Dios lo perdonó y yo confío en la gracia de Dios. Pero tenemos que notar, Gardner, que hay consecuencias y el efecto de nuestro pecado muchas veces corre mucho más largo de lo que nosotros queremos admitir. No es que tú no te puedas arrepentir en 50 años, en 30 años, en 10 años, en 100 años, si el Señor te permite la vida, sino es que Él es el efecto que tu pecado va a tener en tu entorno durante ese tiempo. Vemos que aunque Manasés se arrepiente, dice en el versículo 17, como mencionaste, a Manasés se arrepintió, pero en el versículo 17, Gardner, ¿quién no se arrepintió? El pueblo. Y yo me pongo a pensar cómo quizás se hubiera adolorido a Manasés vivir en ese país, él tratando de servir al Señor, pero viendo un pueblo impío por su culpa. Y no simplemente eso, pero dice en el versículo 22 que hasta de su hijo, dice que su hijo también hizo mal. Garner, nosotros conocemos a personas que se apartan del Señor y después regresan y después quieren que su familia sirvan al Señor, pero su familia nunca lo hace. Y no es que el Señor no lo puedan perdonar a ellos, pero después hay que vivir con esa consecuencia. Tenemos que notar y aprender que esa idea de que yo me voy a arrepentir más tarde es una mala idea por las consecuencias que tus pecados presentes van a tener en tu entorno. Pero Gardner, a la vez quiero suponer algo positivo para concluir este video. Yo quiero suponer que quizás el arrepentimiento de Manasés, como quiera, tuvo un buen efecto también en el mundo de su entorno. Porque el rey después de Amnón era ¿quién? Era Josías. El hijo de Amnón y el nieto de Manasés, que fue quizás, en mi opinión, el mejor rey absoluto que tuvo Judá. Me pongo a pensar si quizás él vio cómo vivió su papá y cómo vivió su abuelo. Y él vio, o quizás hubiera oído del arrepentimiento de su abuelo, y quizás eso lo hubiera llevado a llegar a los pies del Señor. Yo creo que es por esa razón que muchas abuelas traen a los nietos a la iglesia y como que se pierden la generación entre ellas. Pero yo creo que eso es lo que vemos con Manasés y su familia. Manasés no se arrepiente tarde y sus hijos y el pueblo se pierde. Y es lamentable y es una consecuencia. Y tenemos que notar eso. Pero como quiera, arrepiéntete en primer lugar por tu alma, pero también porque quizás puede llegar un Josías de ti
como llegó de Manasés. Y espero que sea una lección ayudadiza para nosotros. Es que los abuelos a veces pueden hacer mucho para sus nietos. Los nietos hacen caso a los abuelos cuando los hijos no lo hacen. Yo conozco algunos casos de este tipo. Hagamos lo correcto. Y aunque suframos algunas consecuencias debido al pecado en el pasado, puede también haber bendiciones que vienen Amén. de nuestro arrepentimiento a lo largo. Esos son buenos mensajes de la vida de Manasés. Muchas gracias, Bill. Gracias por tenerme, Gardner. Y gracias a usted por tener bastante interés en la Biblia para escucharnos hablar de ella. Que Dios les siga fortaleciendo.